4 de octubre del año 2025. Una fotografía tomada por el rover Perseverance, allá en Marte, cambiaría por completo lo que creíamos entender sobre el cielo. La imagen mostraba algo que no debía estar allí: una franja de luz anómala, casi imperceptible, en la esquina superior del horizonte marciano. A simple vista parecía un reflejo, un error en el sensor, o incluso una mota de polvo en la lente. Pero cuando la NASA publicó la serie completa de imágenes, los observadores más atentos notaron algo imposible de ignorar. Aquella franja aparecía en la misma posición en 5 fotografías consecutivas, desplazándose lentamente, como si se moviera por el cielo. Un astrofotógrafo aficionado llamado Nathan Miller descargó las imágenes, las apiló digitalmente y redujo el ruido. Al hacerlo, reveló lo que parecía una estructura luminosa alargada, difusa, pero sólida. Los cálculos coincidían con la posición de un visitante interestelar que los astrónomos habían estado siguiendo desde hacía semanas: el objeto 3I Atlas. Miller compartió el resultado en un foro especializado, y en menos de 24 horas, la publicación se volvió viral. No era la primera vez que un cuerpo interestelar cruzaba nuestro sistema solar. Ya había ocurrido con Oumuamua y con Borisov. Pero esta vez, algo era distinto. Las agencias espaciales habían prometido observaciones constantes, imágenes de alta resolución y transmisiones en directo del paso del objeto cerca de Marte. Sin embargo, justo en el momento más importante, cuando el visitante alcanzó su punto de máxima visibilidad, el flujo de datos de la NASA se detuvo abruptamente. Ninguna nueva imagen llegó a los servidores públicos durante 48 horas completas. El público se impacientó, y las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías. Algunos pensaban que se trataba de un simple fallo técnico, un error de transmisión. Otros creían que la agencia estaba ocultando algo. Y lo más inquietante es que, cuando el sistema volvió a funcionar, faltaban archivos. 3 fotografías numeradas consecutivamente habían desaparecido del registro, y en su lugar aparecían imágenes con líneas distorsionadas, píxeles muertos y zonas negras que parecían editadas. Los expertos en análisis digital notaron patrones extraños. Los bordes de las zonas negras no eran naturales, como si alguien hubiera cubierto intencionalmente secciones específicas del cielo. Aquello no era un error de cámara, era una edición deliberada. Cuando la NASA fue consultada, su respuesta fue evasiva. Alegaron fallos de compresión y ruido digital, una explicación demasiado conveniente para quienes ya sospechaban de un encubrimiento. En paralelo, el Dr. Paul Drew, físico de la Universidad de Chicago y asesor de la Agencia Espacial Europea, publicó un artículo que encendió aún más el debate. Según sus cálculos, el objeto no podía ser un cometa. Su trayectoria mostraba un tipo de aceleración que no encajaba con ninguna fuerza natural conocida. En lugar de ser atraído por el Sol, parecía ajustar su movimiento de manera autónoma, como si tuviera control sobre su dirección. Drew fue tajante: o es una anomalía física que aún no entendemos, o no estamos viendo un cometa. Sus palabras resonaron en la comunidad científica como una bomba. Y justo cuando el tema comenzaba a desvanecerse en los medios, un nuevo evento lo revivió con más fuerza. Una serie de fotografías tomadas por la cámara de navegación del Perseverance mostró un resplandor inusual que se reflejaba sobre el terreno. Era débil, pero constante, y se repetía a intervalos regulares. Los ingenieros de la NASA intentaron atribuirlo a interferencias solares, pero los intervalos eran demasiado precisos, idénticos cada vez. Un grupo de analistas independientes en Alemania estudió las imágenes y concluyó que la fuente del reflejo no provenía del Sol, sino de una dirección distinta, exactamente donde debía encontrarse 3I Atlas. Lo más sorprendente fue la periodicidad. Cada 9 minutos y 40 segundos, el brillo se intensificaba. Ningún fenómeno natural se comporta así. Los astrónomos aficionados, organizados a través de foros, comenzaron a apuntar sus telescopios hacia la zona prevista. Muchos no encontraron nada, pero algunos captaron destellos fugaces, luces que aparecían y desaparecían con la misma frecuencia registrada por el rover. Lo que antes era un rumor empezó a adquirir forma. Había un patrón, una señal. Mientras tanto, el astrofísico Avi Loeb, del Centro de Astrofísica de Harvard, fue entrevistado por varios medios. Sin afirmar nada directamente, insinuó que el comportamiento del objeto coincidía con lo que él denominaba efectos de propulsión no gravitacional, similares a los observados en Oumuamua años atrás. En términos simples, el objeto parecía moverse como si controlara su propia energía. Cuando le preguntaron si eso podía implicar tecnología, Loeb respondió con su habitual prudencia: si algo se comporta como una nave, aunque no sepamos cómo funciona, debemos al menos considerar la posibilidad. Esa frase se volvió viral.
Era la primera vez que un científico de renombre sugería abiertamente que TRES y Atlas podía ser más que un cometa. Y, como si el universo respondiera a la expectación humana, algo volvió a ocurrir. El 7 de octubre, el telescopio James Webb registró un aumento repentino en la luminosidad del objeto. No era un error ni una saturación del sensor. El brillo se incrementó un 30% en menos de una hora y luego volvió a disminuir. Ninguna explicación física podía justificarlo. Las agencias callaron. Ni un comunicado, ni una aclaración. Solo silencio. En cambio, comenzaron a circular fotografías supuestamente filtradas desde el centro Goddard de la NASA. En ellas, el objeto aparecía más definido, mostrando una forma alargada y lisa, con una línea luminosa que atravesaba su centro, como si se tratara de una estructura sólida reflejando luz artificial. La NASA no tardó en negar la autenticidad de las imágenes, pero su respuesta llegó tarde. Millones de personas ya las habían visto. A medida que pasaban los días, la historia se volvió imparable. Los foros de astronomía, los canales de análisis científico e incluso las cadenas de televisión más serias comenzaron a cubrir el caso. Y en medio del caos informativo, un detalle volvió a llamar la atención. Las 3 fotografías eliminadas de los servidores de la NASA fueron reemplazadas por otras con nombres alterados, y en una de ellas, al ajustar los niveles de brillo, apareció una figura débil, una franja horizontal que cruzaba el cielo marciano de extremo a extremo. Era imposible determinar qué era. Algunos afirmaban que se trataba de una estela de gas. Otros decían que era una sombra proyectada por un objeto que se movía entre Marte y la Cámara. Pero los cálculos orbitales demostraban algo imposible de ignorar. Esa franja coincidía con el punto exacto donde TRES y Atlas habría pasado sobre Marte a las 5 horas y 33 minutos del tiempo universal coordinado. Nada podía justificar que un cometa visible desde el espacio también dejara una marca observable desde la superficie marciana. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que revelan las imágenes siguientes pone a prueba todo lo que creíamos entender sobre lo que flota allá afuera. A los pocos días de la publicación de las imágenes, el tema ya no era un secreto dentro de la comunidad científica. Lo que empezó como un simple debate sobre una anomalía óptica se había convertido en una tormenta que afectaba a las principales agencias espaciales. Varios astrónomos comenzaron a denunciar irregularidades en la distribución de los datos. Archivos que antes eran públicos desaparecían, observaciones completas quedaban marcadas como clasificadas, y los telescopios privados que intentaban seguir al objeto recibían notificaciones inusuales sobre restricciones de observación. Todo parecía diseñado para frenar el flujo de información. El Dr. Paul Drew fue uno de los primeros en desafiar esa censura. En una conferencia organizada por la Universidad de Chicago, explicó que había recibido correos anónimos con datos provenientes de observatorios que no pertenecían ni a la NASA ni a la Agencia Espacial Europea. Entre ellos, mediciones de polarización y emisiones en frecuencia de radio que coincidían con la trayectoria del objeto. Drew mostró un gráfico donde podía verse una oscilación repetitiva, rítmica, que sugería una fuente de energía interna. No estoy diciendo que esto sea una nave, aclaró, pero un cometa no emite este tipo de pulsos. Esto obedece a una estructura controlada. Las palabras del Dr. Drew se propagaron rápidamente. En cuestión de horas, los titulares de prensa hablaban de un posible cometa inteligente. La NASA, visiblemente incómoda, publicó un comunicado en el que reiteraba que TRES y /Atlas era un objeto natural con comportamiento atípico, y que los supuestos fallos en las imágenes se debían a errores de compresión digital. Pero esa explicación no convenció a nadie, porque los errores parecían siempre cubrir las mismas zonas del cielo. La periodista científica Eleanor Knox, conocida por su estilo directo y su pasado en la BBC, publicó un artículo titulado El silencio del espacio habla demasiado. En él afirmaba que varios técnicos del laboratorio de propulsión a chorro le habían confirmado, bajo anonimato, que se les había prohibido analizar las últimas imágenes del Perseverance relacionadas con el fenómeno. Según Knox, la orden venía desde arriba. Cuando intentó obtener un comentario oficial, la NASA se limitó a responder con una frase: no hay censura, solo protocolos de seguridad de datos. Mientras la polémica crecía, los telescopios del observatorio de Mauna Kea en Hawái detectaron una nueva anomalía. El brillo de TRES y Atlas había comenzado a fluctuar con una precisión inquietante, alternando entre picos de intensidad y momentos de completa estabilidad. Esa oscilación, que se repetía cada 9 minutos y 40 segundos, coincidía exactamente con la frecuencia registrada por el Perseverance semanas antes. Ningún cometa conocido había mostrado jamás un patrón tan regular. Los observadores independientes confirmaron el hallazgo. En distintos puntos del mundo, los astrónomos aficionados reportaron destellos breves que seguían el mismo ritmo.
Los foros se llenaron de gráficos, comparaciones y simulaciones. Era imposible negar lo que estaban viendo. Algo emitía luz en intervalos precisos, desde el espacio profundo. Avi Loeb volvió a aparecer en los medios. Esta vez, su tono era más serio que nunca. Los datos no mienten, dijo en una entrevista. Si la energía se libera en intervalos fijos, entonces estamos ante un proceso que no es puramente natural. O hay un mecanismo interno que regula esa liberación, o estamos presenciando un fenómeno completamente nuevo para la física. Sus declaraciones encendieron el debate. Los más escépticos acusaron a Loeb de buscar notoriedad. Sin embargo, los hechos seguían acumulándose. Los radiotelescopios del hemisferio sur comenzaron a captar señales de baja frecuencia coincidentes con la posición del objeto. No eran señales de comunicación, pero su estructura era demasiado ordenada como para ser simple ruido cósmico. Los ingenieros describieron las ondas como pulsos modulados, algo entre lo biológico y lo tecnológico. Los gobiernos intentaron mantener la calma. Las agencias espaciales emitieron comunicados idénticos asegurando que no existía ninguna evidencia de peligro. Pero el silencio entre cada declaración oficial solo aumentaba la inquietud. En paralelo, una nueva filtración volvió a incendiar las redes. Un empleado del centro Goddard envió a un periodista una serie de capturas internas de telemetría. En ella se veía que la NASA había marcado al objeto con una clasificación inusual, AIV, siglas que se traducen como Artificially Influenced Vehicle, vehículo influenciado artificialmente. Aunque el documento fue rápidamente desmentido, los expertos confirmaron que la etiqueta existía realmente dentro del sistema de seguimiento de cuerpos celestes. Su uso, aunque extremadamente raro, se aplicaba a objetos con comportamientos imposibles de explicar mediante dinámica orbital convencional. A partir de ese momento, la línea entre ciencia y misterio se volvió más delgada que nunca. El público comenzó a dividirse entre los que veían en TRES y Atlas la prueba de vida inteligente y los que consideraban todo un montaje mediático. Sin embargo, un nuevo evento inclinó la balanza. El 11 de octubre, los detectores de radiación del satélite SOHO registraron una emisión de partículas altamente energéticas procedente de la misma región del espacio donde se encontraba el objeto. Esa emisión duró exactamente 72 segundos. 72 segundos. El mismo tiempo que había durado la señal WOW. En 1977. Los científicos se quedaron sin palabras. No podía ser coincidencia. Aquella duración idéntica provocó un terremoto informativo. Todos los medios recordaban ahora la misteriosa señal captada hace casi 50 años, que provenía de la constelación de Sagitario y que nunca volvió a repetirse. Durante las siguientes horas, los radiotelescopios de varios países intentaron rastrear nuevas emisiones, pero no encontraron nada. La señal había desaparecido tan rápido como había surgido. Aún así, bastó para reavivar un debate que la ciencia llevaba décadas evitando. En los foros, los usuarios comenzaron a conectar los puntos. La frecuencia de los pulsos, la aceleración anómala, las imágenes editadas, la coincidencia con la señal WOW. Todo encajaba demasiado bien. Y aunque ninguna agencia se atrevía a reconocerlo, cada filtración parecía acercarse a una verdad que todos temían pronunciar. Al mismo tiempo, comenzaron a circular grabaciones supuestamente filtradas desde dentro de la NASA. En una de ellas, se escuchaba la voz de un ingeniero diciendo: «Si eso es lo que creemos, no deberíamos haberlo fotografiado». Nadie pudo confirmar la autenticidad de la cinta, pero su sola existencia bastó para mantener viva la sospecha. Mientras tanto, en el mundo académico, los astrofísicos trataban de encontrar una explicación natural. Algunos propusieron que el objeto contenía compuestos volátiles capaces de reaccionar periódicamente al calor solar, liberando energía en pulsos. Otros mencionaron la posibilidad de que fuera una fragmentación parcial, pero ninguna de esas teorías justificaba la duración idéntica de la señal o la forma cilíndrica registrada en las imágenes filtradas. Eleanor Knox, la periodista que había denunciado la censura, publicó una nueva columna en la que escribía: «La pregunta ya no es qué es TRES y Atlas. La pregunta es cuánto tiempo han sabido lo que era». Su frase se volvió viral y reavivó las sospechas de encubrimiento. Los ciudadanos comenzaron a organizar campañas pidiendo transparencia a las agencias espaciales. Las solicitudes de acceso a información se multiplicaron, pero casi todas fueron rechazadas por razones de seguridad nacional. Aquella expresión, usada en un contexto científico, era algo sin precedentes. La tensión crecía. Las universidades que analizaban datos astronómicos comenzaron a recibir presiones para suspender investigaciones relacionadas con el objeto.
Algunos observatorios independientes informaron que sus servidores habían sido hackeados. Todo indicaba que el fenómeno se había vuelto demasiado grande para ser controlado. Y sin embargo, lo más importante aún estaba por llegar. Porque justo cuando el mundo empezaba a aceptar que el objeto se alejaba sin revelar su naturaleza, una nueva fotografía desde Marte mostró algo que nadie esperaba ver. El reflejo de una sombra que se desplazaba sobre la superficie marciana, proyectada por un cuerpo que no debía estar allí. La fotografía provenía del propio Perseverance. Fue capturada en el momento exacto en que el rover realizaba una serie de calibraciones rutinarias de su cámara Mastcam Z. En una de las imágenes, un conjunto de sombras alargadas atravesaba el suelo marciano, como si algo enorme hubiera pasado por encima. La NASA, al publicarla, etiquetó el archivo como anomalía lumínica. Pero al analizar los metadatos, los investigadores descubrieron que esa imagen había sido tomada a la misma hora en que los observatorios en la Tierra registraron un incremento en la luminosidad de 3 y Atlas. No podía ser coincidencia. El ángulo de la luz no correspondía al del Sol ni a ninguna fuente conocida. Parecía el reflejo de un cuerpo que se desplazaba entre Marte y la cámara. Las redes se encendieron. Miles de usuarios comenzaron a compartir la foto con teorías que iban desde una simple interferencia hasta un objeto sólido sobrevolando el planeta rojo. Los expertos en imágenes espaciales detectaron que la sombra no tenía la distorsión típica del polvo o de la compresión de datos. Era nítida, con bordes definidos y una dirección clara. Uno de ellos, el analista alemán Uwe Keller, declaró: "Si esto es un fallo, es el fallo más coherente que he visto en toda mi carrera". Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos que ningún observador esperaba. En menos de 24 horas, la NASA retiró la fotografía de su base de datos pública. La explicación oficial fue que el archivo presentaba errores de calibración que comprometían la integridad de la lectura científica. Sin embargo, en los registros internos, la imagen aparecía bajo una nueva categoría, Temporarily Restricted Pending Review, lo que significaba que había sido reclasificada. Los investigadores que tenían acceso a las copias originales confirmaron que no solo esa imagen había sido bloqueada, sino otras 14 capturas tomadas en la misma secuencia. El público no tardó en notar la desaparición. Cuando los periodistas preguntaron, la NASA prometió una revisión técnica y pidió paciencia. Pero la desconfianza ya era total. En los foros especializados, comenzaron a circular versiones de la fotografía sin censura, supuestamente filtradas desde dentro del propio laboratorio de imágenes. En ellas, la sombra se apreciaba con mayor claridad, extendiéndose sobre una zona rocosa con una precisión geométrica que no dejaba lugar a dudas. Algo había pasado por encima del rover. Mientras la atención se centraba en Marte, los telescopios en la Tierra detectaban algo aún más extraño. 3 y Atlas había disminuido su velocidad de desplazamiento. La variación era mínima, pero real. En el vacío del espacio, eso solo podía deberse a una pérdida de masa o a una propulsión controlada. Sin embargo, los sensores térmicos no mostraban signos de desgasificación, ni de colas visibles. El objeto se comportaba como si hubiera frenado deliberadamente. Avi Loeb, una vez más, fue consultado. Esta vez no trató de suavizar su respuesta. Un cuerpo natural no cambia su velocidad de esa manera. La energía para hacerlo no puede provenir del azar. O estamos frente a un fenómeno físico que contradice nuestras leyes, o algo, o alguien, está interviniendo. La frase se convirtió en tendencia mundial. Por primera vez, una figura científica reconocida insinuaba abiertamente que el objeto podía estar bajo control inteligente. Las agencias reaccionaron con rapidez. En menos de 12 horas, la NASA, la ESA y la Agencia Espacial China emitieron comunicados casi idénticos afirmando que el cambio de velocidad se debía a efectos no modelados del viento solar. Pero los cálculos orbitales demostraban otra cosa. El movimiento había ocurrido en dirección opuesta al flujo solar. Era, literalmente, imposible. El Dr. Drew publicó una nueva simulación usando los datos más recientes. Según su modelo, el objeto no se dirigía ya hacia el exterior del sistema solar, sino que había modificado su ruta en un ángulo de 3 grados hacia el plano orbital de Marte. En palabras simples, estaba regresando. Esa afirmación generó pánico. Durante 3 días, los principales observatorios del mundo trabajaron sin descanso para confirmar o refutar el cálculo. Finalmente, la Red Internacional de Rastreo Óptico confirmó el cambio de trayectoria. El objeto estaba desacelerando y ajustando su rumbo de manera que lo llevaría a una nueva intersección orbital con Marte en menos de 30 días. Las redes sociales estallaron. Algunos hablaban de una segunda pasada, otros de una maniobra de observación.
Los medios comenzaron a transmitir en directo actualizaciones cada pocas horas. Los astrónomos más conservadores pedían calma, recordando que la ciencia debía basarse en hechos, no en suposiciones. Pero los hechos ya eran suficientes para alimentar la inquietud. En medio de la confusión, se filtró un documento interno de la Agencia Espacial Europea con el título Observación de patrón geométrico en reflectancia superficial. El texto, que más tarde sería confirmado por fuentes anónimas, afirmaba que TRES y Atlas mostraba un comportamiento óptico de variabilidad estructurada, una forma elegante de decir que reflejaba luz como un objeto con superficies planas. El detalle no pasó desapercibido. En cuestión de horas, varios expertos en ingeniería óptica comenzaron a reproducir simulaciones de cómo se vería un cuerpo metálico girando lentamente a través del espacio. Los resultados coincidían de manera inquietante con las fluctuaciones de brillo observadas por los telescopios. Ya no era solo la trayectoria o la velocidad, incluso la forma del reflejo sugería que estábamos ante una estructura, no un bloque de roca y hielo. Las agencias, presionadas por la opinión pública, prometieron una conferencia internacional conjunta para abordar el fenómeno con transparencia. Sin embargo, la fecha fue pospuesta 3 veces, y cuando finalmente se llevó a cabo, no ofrecieron ninguna respuesta concreta. Los voceros se limitaron a decir que la información seguía siendo evaluada. Mientras tanto, las nuevas imágenes de Marte comenzaron a revelar algo perturbador. En las tomas posteriores al evento, el suelo marciano mostraba ligeras alteraciones en el terreno, como si una ráfaga de energía hubiera desplazado partículas de polvo en una dirección precisa. El patrón formaba una línea recta de casi 3 metros, visible solo bajo ciertos filtros infrarrojos. Los ingenieros descartaron que se tratara de una huella del propio rover, ya que la dirección no coincidía con su trayectoria de desplazamiento. Eleanor Knox publicó otro artículo con un título que paralizó a más de uno: Sombra sobre Marte, cuando el visitante interestelar proyecta su huella. En él argumentaba que la combinación de factores, la sombra, el cambio de velocidad y la sincronía de brillo, no podía explicarse como casualidad. Afirmó que, por primera vez, existían pruebas cruzadas de que el objeto había interactuado con un entorno planetario. Sus palabras encendieron una chispa en todo el mundo. Los titulares comenzaron a hablar de el día en que fuimos observados, y los noticieros abrieron sus emisiones con recreaciones digitales de una sombra sobre Marte. Las agencias, superadas por la presión mediática, prometieron publicar las imágenes sin censura. Pero cuando finalmente lo hicieron, las fotografías aparecieron recortadas, de menor resolución, y sin los metadatos originales. Fue en ese momento cuando surgió una pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente: ¿y si no fue un error, sino una advertencia? Después de la publicación de las imágenes recortadas, el desconcierto se convirtió en indignación. Los analistas independientes compararon las nuevas versiones con las originales filtradas y descubrieron que no solo se había reducido la resolución, sino que partes enteras del cielo habían sido sustituidas por patrones digitales uniformes, como si se hubieran borrado deliberadamente. La NASA aseguró que se trataba de un reprocesamiento estándar, pero la explicación no convenció a nadie. Para los expertos en análisis de imágenes, aquello era una edición. Los foros científicos se llenaron de comparaciones cuadro por cuadro que mostraban, con claridad, las zonas manipuladas. Mientras la credibilidad de la agencia se derrumbaba, surgió una voz inesperada. Un ex empleado del laboratorio de propulsión a chorro, bajo el seudónimo de Argos, publicó en un foro anónimo una serie de mensajes que parecían confirmar las sospechas. Según él, los fallos en las fotografías no eran errores, sino censura digital. Explicó que el protocolo interno indicaba marcar cualquier imagen con anomalías de origen no determinado para revisión inmediata, y que esas imágenes se enviaban a un canal cerrado de análisis fuera de acceso público. Argos afirmó además que, durante las 48 horas del apagón de datos, la NASA había recibido múltiples alertas automáticas de sus sensores de radiación en Marte. Las lecturas mostraban picos energéticos rítmicos que coincidían con la órbita de TRES y Atlas. Nadie pudo verificar su identidad, pero lo que dijo encajaba demasiado bien con los datos conocidos. En las horas siguientes, los usuarios rastrearon fragmentos del código fuente del sistema de monitoreo y encontraron referencias reales a un canal de revisión etiquetado como Curey. Aunque esto no demostraba una conspiración, confirmaba que había protocolos específicos para ocultar información sensible. Avi Loeb, preguntado por la prensa, fue diplomático pero claro: si los datos son verídicos, entonces lo que estamos presenciando no es una casualidad astronómica, sino una operación de contención informativa. Y eso es aún más interesante. Su tono irónico no pasó desapercibido. En cuestión de horas, los titulares de los principales medios del planeta usaban la palabra censura sin reservas.
Pero el verdadero golpe llegó días después, cuando un observatorio privado de Nueva Zelanda captó una serie de imágenes en el espectro infrarrojo que mostraban al objeto con una claridad sin precedentes. En las fotos se distinguía una forma alargada, casi simétrica, con extremos redondeados y una franja luminosa en el centro. El equipo responsable filtró las imágenes antes de que pudieran ser bloqueadas. Al analizarlas, descubrieron que la franja de luz no era reflejada, sino emitida. Su intensidad variaba de forma rítmica, como si proviniera de una fuente energética controlada. Los científicos se quedaron sin argumentos. Aquello no se parecía a ningún cometa, asteroide ni resto interestelar conocido. La densidad aparente del objeto, calculada a partir de su reflectancia, era demasiado alta para un cuerpo natural. Algunos medios se atrevieron a decir lo impensable: el visitante interestelar no es una roca, es una máquina. El impacto fue inmediato. Las bolsas de valores se agitaron, los foros en línea se saturaron y las agencias espaciales se vieron obligadas a convocar conferencias de emergencia. Aún así, el discurso fue siempre el mismo: no hay evidencia concluyente de artificialidad. Lo que nadie explicó fue por qué las nuevas imágenes del web, prometidas semanas atrás, nunca se publicaron. Mientras tanto, algo insólito ocurrió. Las emisiones de radio provenientes de la zona del objeto cesaron abruptamente. Durante varios días no se detectó ni un solo pulso. Era como si TRES y Atlas hubiera apagado su señal. Sin embargo, el cese coincidió con otro evento: un aumento repentino en la temperatura superficial de Marte en la región de Elysium Planitia, justo donde el Perseverance había captado las sombras. Los sensores mostraron un incremento de casi 2 grados Celsius en cuestión de horas, algo completamente inusual para el clima marciano. El Dr. Drew analizó los datos y propuso una hipótesis inquietante: si el objeto emite radiación electromagnética en frecuencias no detectadas por nuestros sistemas habituales, podría haber interactuado con la atmósfera marciana o con los instrumentos del rover. Tal vez fue una respuesta, o una forma de comunicación que no comprendemos. Sus palabras fueron interpretadas de muchas formas. Algunos las vieron como una advertencia, otros como un reconocimiento tácito de que se había producido un contacto indirecto. Pero antes de que el debate pudiera asentarse, un nuevo descubrimiento sacudió la situación. Una fotografía tomada por la cámara de reconocimiento del orbitador europeo Trace-Gas Orbiter mostraba una anomalía sobre la superficie marciana, una sombra irregular con bordes definidos que no correspondía a ninguna formación geológica conocida. La imagen fue publicada y retirada en menos de 3 horas. Aún así, bastó para alimentar el fuego. Los especialistas que alcanzaron a descargarla notaron algo imposible de ignorar: la sombra proyectada coincidía, en forma y tamaño, con el perfil de TRES y Atlas obtenido por el Observatorio de Nueva Zelanda. Las coincidencias eran tan exactas que parecían deliberadas. Era como si el objeto hubiera pasado directamente sobre el planeta, dejando su silueta registrada en el terreno. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Los científicos dejaron de hablar de un visitante interestelar y comenzaron a referirse a él como artefacto de origen desconocido. Los gobiernos, en cambio, guardaron silencio absoluto. Ningún portavoz volvió a mencionar el tema en público. Las preguntas de los periodistas eran ignoradas o redirigidas hacia asuntos de seguridad. Eleanor Knox publicó entonces lo que sería su artículo más polémico. Lo tituló Dos posibilidades. En él escribió: solo hay 2 explicaciones posibles. O estamos presenciando un fenómeno físico que trasciende nuestra comprensión, o alguien, en algún lugar, ha estado observándonos y ha decidido que ya era hora de mostrarse. La frase se volvió el centro de todas las discusiones. Dos posibilidades se transformó en un lema, en un espejo de la incertidumbre global. Mientras tanto, los observatorios reportaban que el objeto comenzaba a reducir su luminosidad. Poco a poco, su brillo disminuía, como si se apagara lentamente. Algunos pensaron que se trataba del final del fenómeno, pero los cálculos orbitales revelaron algo distinto. TRES y Atlas no se estaba alejando del sistema solar, sino desplazándose lateralmente, trazando una ruta curva que lo mantenía dentro del plano de los planetas. Era una maniobra imposible de atribuir a la gravedad. Avi Loeb, una vez más, fue consultado. Su respuesta fue tan simple como escalofriante: eso no es un escape, es una órbita. En otras palabras, el objeto había decidido quedarse. A partir de ese instante, la atención del mundo entero se centró en una sola pregunta. Si no era un cometa, ni un fragmento de roca, ni un fallo de observación, ¿entonces qué era? Nadie lo sabía, y quizá esa era la razón por la que el silencio oficial persistía.
La idea de que algo no humano pudiera estar orbitando dentro del sistema solar era demasiado grande para admitirla abiertamente. El público esperaba respuestas, pero las agencias no dijeron más. Las semanas posteriores fueron una mezcla de silencio y ansiedad. Las agencias espaciales dejaron de emitir actualizaciones y los canales oficiales parecían fingir que el objeto jamás había existido. Sin embargo, los astrónomos independientes seguían observando el cielo, y lo que descubrieron cambió de nuevo todo el panorama. TRES y Atlas no se había desintegrado ni se había perdido en la oscuridad del espacio. Al contrario, estaba estabilizado, moviéndose en una órbita casi circular entre Marte y Júpiter. En otras palabras, se había quedado. Los primeros en notarlo fueron los equipos del observatorio de Mauna Kea y del radiotelescopio de Canberra. Ambos detectaron un movimiento tan preciso que no podía atribuirse a causas naturales. No existía ningún cuerpo de ese tamaño que, al entrar desde el espacio interestelar, redujera su velocidad hasta insertarse en una órbita estable sin ayuda de una fuerza externa. Para lograrlo, tendría que haber disipado una energía equivalente a la liberada por miles de toneladas de combustible. Era imposible. Y, sin embargo, estaba ocurriendo. Avi Loeb, visiblemente intrigado, publicó un comunicado breve pero contundente: un cuerpo interestelar no debería comportarse así. Solo una nave diseñada para desacelerar podría lograr una maniobra de inserción orbital. Esa frase, salida de uno de los astrofísicos más respetados del planeta, fue suficiente para que el caso volviera a dominar los titulares. En pocas horas, el mundo entero discutía una sola pregunta: si aquello no era natural, ¿qué era? Mientras los gobiernos seguían guardando silencio, un grupo de científicos del Observatorio Europeo del Sur comenzó a estudiar la luz reflejada del objeto. Lo que hallaron no solo confirmó las sospechas, sino que las multiplicó. La superficie de TRES y Atlas no se comportaba como la de una roca ni como la de un cometa helado. Reflejaba la luz de manera direccional, como si estuviera compuesta de paneles lisos o capas metálicas. Al aplicar un análisis espectral detallado, descubrieron picos de reflectancia que coincidían con aleaciones de níquel y titanio, materiales que jamás se han encontrado de forma natural fuera de la Tierra. Los resultados se filtraron antes de que pudieran ser bloqueados. En pocas horas, las redes se inundaron de imágenes comparativas que mostraban las coincidencias espectrales. Era imposible ignorarlo. Los científicos más prudentes intentaron calmar la situación, afirmando que aún faltaban datos concluyentes. Pero la comunidad ya no necesitaba confirmaciones oficiales. La evidencia, aunque incompleta, apuntaba en una dirección clara: el objeto no era una roca, sino una construcción. Las teorías se multiplicaron. Algunos creían que se trataba de una sonda de origen extraterrestre, otros que era un artefacto abandonado por una civilización antigua, y no faltaban quienes afirmaban que se trataba de un experimento secreto humano, un proyecto espacial nunca revelado. Pero ninguna de esas versiones explicaba el hecho más desconcertante de todos: las emisiones de radio habían vuelto. Esta vez, sin embargo, eran diferentes. No se trataba de pulsos regulares ni de repeticiones monótonas. Eran secuencias complejas, con variaciones de amplitud y frecuencia, casi como un código. Los ingenieros que las analizaron notaron que el patrón recordaba a una modulación binaria, similar a los sistemas de comunicación usados por las ondas humanas. Al principio creyeron que se trataba de interferencias terrestres, pero al cruzar los datos con observatorios en distintos continentes, comprobaron que la fuente provenía efectivamente del espacio. Y no solo eso, las señales parecían dirigirse hacia un punto específico, no hacia la Tierra. Durante varios días, el radiotelescopio de Canberra y el Allen Telescope Array siguieron el origen exacto. Las emisiones estaban alineadas con la órbita del planeta Marte. Era como si el objeto estuviera enviando información al planeta rojo. Nadie entendía por qué. En paralelo, se produjo una nueva filtración. Un documento interno del Centro Goddard mencionaba un término que hasta entonces nadie había escuchado: Operación Silencio Orbital. El texto, de apenas 3 páginas, describía medidas de contingencia en caso de actividad persistente de origen desconocido en el entorno marciano. La publicación fue eliminada en menos de una hora, pero decenas de copias circularon por la red. Eleanor Knox, siempre un paso adelante, escribió una columna titulada El mensaje que no era para nosotros. En ella afirmaba que, según sus fuentes, las agencias habían detectado respuestas desde la superficie marciana. No eran señales de radio convencionales, sino leves variaciones electromagnéticas registradas por los sensores del rover Perseverance. Estas fluctuaciones coincidían exactamente con los intervalos de las emisiones de TRES y Atlas. Si era cierto,
Significaba que el objeto y Marte estaban hablando de alguna forma. La comunidad científica se dividió. Algunos consideraban la hipótesis absurda, otros empezaban a admitir en voz baja que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Loeb volvió a pronunciarse, esta vez con un tono casi poético. Si el universo nos observa, tal vez no se comunique con palabras, sino con ecos. Los medios de comunicación se apropiaron de la frase, y pronto millones de personas comenzaron a seguir transmisiones en directo de los observatorios que aún podían rastrear el objeto. Los picos de audiencia alcanzaron cifras récord. Cada nuevo destello, cada mínima señal, era interpretado como un mensaje. El mundo estaba hipnotizado. Mientras tanto, los gobiernos actuaban en silencio. Un informe filtrado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos reveló que los satélites militares habían detectado un aumento anómalo de radiación gamma en la zona de la órbita del objeto. No era peligrosa, pero suficiente para interferir con algunos sistemas de comunicación. Oficialmente, se atribuyó a tormentas solares, aunque los registros del Sol mostraban una actividad normal. A partir de ese momento, los militares asumieron el control de las observaciones. La mayoría de los telescopios dejaron de publicar datos en tiempo real, y los observatorios independientes comenzaron a reportar bloqueos inexplicables en sus sistemas de transmisión. Era evidente que se intentaba silenciar cualquier nuevo hallazgo. Pero el silencio no detuvo la curiosidad. Miles de astrónomos aficionados comenzaron a organizarse para observar la zona con equipos caseros. Y fue precisamente uno de ellos, un joven español llamado Adrián López, quien captó una de las imágenes más inquietantes del fenómeno. El 8 de diciembre, mientras realizaba un seguimiento de larga exposición, Adrián registró una serie de trazos luminosos que cruzaban el cielo. La trayectoria correspondía a la posición de 3 y Atlas. Pero lo sorprendente era que los trazos no eran lineales. Formaban un patrón curvo, repetitivo, como una espiral de luz en movimiento. Los expertos que analizaron la fotografía determinaron que no podía ser un error del sensor. La espiral era real y se desplazaba lentamente, como si el objeto rotara sobre su eje mientras emitía luz. El hallazgo fue suficiente para que los científicos reconsideraran una teoría olvidada, que 3 y Atlas no estaba comunicándose con radiofrecuencias, sino con luz. Los pulsos ópticos, invisibles a simple vista, podían ser un sistema de transmisión basado en variaciones de intensidad lumínica, algo que una civilización avanzada usaría para comunicarse a través de grandes distancias. El descubrimiento del patrón basado en el número pi cambió por completo la manera en que los científicos observaban el fenómeno. Lo que hasta entonces se había considerado un misterio físico comenzó a adquirir la forma de un lenguaje. Los pulsos de luz no eran simples variaciones de brillo, sino secuencias precisas con repeticiones matemáticas que se mantenían estables incluso después de días de observación. Cada pulso, cada intervalo, cada pausa parecía diseñado para ser comprendido por cualquiera que conociera las reglas básicas del universo. El mensaje era simple: orden. Y detrás del orden, intención. El equipo de radiotelescopios de Canberra, en colaboración con el Observatorio Europeo, tradujo los pulsos ópticos a secuencias numéricas. Lo que encontraron fue aún más sorprendente. Los valores se agrupaban en series que coincidían con proporciones geométricas exactas, como si el objeto estuviera representando estructuras tridimensionales a través de la luz. Al proyectar esas proporciones en un modelo gráfico, surgió una figura que dejó sin palabras a todos los presentes. Un espiral logarítmico, la forma que aparece en galaxias, huracanes, caracolas y en la disposición de las hojas de las plantas. Era el símbolo universal del crecimiento natural. Avi Loeb, convocado a una conferencia de emergencia, intentó explicar lo inexplicable. El mensaje más poderoso que puede transmitir una civilización no es una palabra, sino una forma que represente la armonía del cosmos. Si esos pulsos están calculados para reproducir el número pi y una espiral logarítmica, entonces alguien, en algún lugar, está diciéndonos que entiende las mismas leyes que nosotros. Esa frase recorrió el planeta en cuestión de minutos. Los titulares hablaban de una comunicación cósmica, los canales de televisión emitían especiales y las redes sociales se llenaron de interpretaciones que iban desde lo espiritual hasta lo conspirativo. Pero mientras la humanidad debatía el significado, el objeto comenzó a cambiar nuevamente. Durante la segunda semana de diciembre, los observatorios detectaron una alteración en la frecuencia de los pulsos. La intensidad aumentó y los intervalos se acortaron. El brillo de 3 y Atlas alcanzó un nivel sin precedentes, visible incluso con telescopios medianos. Los astrónomos notaron que el color de la luz había cambiado ligeramente, desplazándose hacia un tono azulado, lo que indicaba un aumento en la temperatura superficial. Era como si el objeto estuviera entrando en una fase activa, como si despertara.
Las agencias espaciales guardaron silencio. Ninguna actualización, ningún comunicado, solo un vacío informativo absoluto. Sin embargo, los observatorios independientes siguieron enviando datos y confirmaron que la luminosidad se duplicó en menos de 24 horas. A ese ritmo, la energía liberada equivalía a la radiación combinada de 1 millón de satélites artificiales. Y entonces ocurrió lo más inexplicable de todo. El 17 de diciembre, a las 3 horas y 27 minutos del tiempo universal coordinado, todos los radiotelescopios apuntados hacia el objeto registraron una ráfaga simultánea de señales. No eran pulsos, ni ondas, ni patrones binarios. Era un solo estallido de energía que duró exactamente 72 segundos, igual que la histórica señal WOW de 1977. La intensidad fue tal que varios instrumentos se sobrecalentaron. Al analizar los datos, los técnicos descubrieron que el estallido contenía las mismas proporciones que el patrón anterior, solo que comprimidas en una única emisión, como si fuera un cierre. En los minutos posteriores, el brillo del objeto comenzó a disminuir hasta desaparecer por completo de los detectores ópticos. En cuestión de horas, TRES Atlas se desvaneció de todos los radares, sin dejar rastro. No hubo explosión, fragmentos ni señales de colisión. Simplemente, ya no estaba. Los cálculos orbitales mostraron que no podía haberse desintegrado, porque la masa total detectada antes del evento era demasiado estable. Solo había una conclusión posible: el objeto había cambiado de posición, moviéndose fuera del rango de detección terrestre. El mundo reaccionó con una mezcla de asombro y vacío. Por primera vez en la historia, la humanidad había presenciado algo que no podía explicar, algo que desafiaba las leyes de la física y, sobre todo, nuestra noción de soledad cósmica. Los noticieros transmitían imágenes de gente mirando el cielo, esperando un nuevo destello. Los foros científicos se dividían entre quienes hablaban de un fenómeno natural aún no comprendido y quienes sostenían que habíamos sido testigos de un contacto indirecto. Eleanor Knox, en su última columna sobre el tema, escribió una frase que resumió el sentimiento de millones de personas: si el cosmos quiso hablarnos, lo hizo con elegancia. No vino con ruido ni con violencia, sino con luz, número y silencio. Durante los días siguientes, varios observatorios intentaron rastrear algún indicio del objeto, pero fue inútil. Parecía haber abandonado la órbita sin dejar huella. Solo quedaban los registros, las fotografías, las emisiones y los patrones. Todo lo demás era incertidumbre. En ausencia de datos nuevos, el interés mediático fue decayendo, pero entre los científicos persistía una pregunta sin respuesta: ¿por qué se fue? Algunos teóricos propusieron que el objeto había cumplido su propósito. Tal vez había sido una sonda automatizada que recopiló información sobre nuestro sistema solar, y al completar su tarea, siguió su camino. Otros, más atrevidos, plantearon que se trataba de un acto deliberado, una prueba para medir nuestra reacción ante lo desconocido. Si ese era el caso, la humanidad acababa de pasar un examen cósmico. Con el paso de los días, nuevos datos comenzaron a emerger. El Perseverance envió desde Marte una última serie de lecturas que parecían coincidir con el evento del 17 de diciembre. Los sensores del rover habían detectado una ligera alteración magnética en la superficie marciana justo después del estallido de energía. Era una variación tan pequeña que casi pasó desapercibida, pero su forma era inconfundible: una espiral. Avi Loeb fue el primero en comentar el hallazgo. Tal vez esa espiral sea una firma, una forma de decir: estuvimos aquí. Si es así, no solo hemos sido observados, sino visitados. Su declaración, breve pero contundente, cerró el ciclo del fenómeno. Desde entonces, la órbita de TRES y Atlas sigue vacía. No hay señales, no hay destellos, no hay pulsos. Solo el eco de una historia que obligó a la humanidad a mirar hacia arriba con otros ojos. Quizá no era un mensaje dirigido a nosotros. Quizá simplemente fuimos testigos accidentales de algo más grande, algo que no necesita nuestra comprensión para existir. Pero hay quienes aseguran que, si uno observa el cielo de madrugada con suficiente paciencia, aún puede ver un punto débil, casi invisible, moverse lentamente más allá de Marte, en la misma dirección donde, alguna vez, un visitante interestelar encendió su luz y nos recordó que el universo, a veces, también mira de vuelta. Suscríbete si te gustó el vídeo.